Buenos días, iglesia. Hacía mucho, pero mucho tiempo no estaba parado aquí en el púlpito, pero estoy muy contento de poder volver a predicar desde aquí. No recuerdo la última vez que lo hice, pero bueno, espero que el Señor me guíe y que Jaime también me guíe abriendo esta cosita. Gracias, Jaime. No, creo que más bien no, sí. Lo interesante es que Jaime me preguntó ahorita que en qué me podían ayudar o en qué nos podían ayudar en los asuntos logísticos de la iglesia. Y yo creo que hoy todo el sermón versa sobre eso, en qué podemos ayudar en la iglesia. Pero en términos generales y hablando en términos bíblicos, quiero hablarles esta mañana de lo que significa ser un miembro de la iglesia. Pero quiero primero contarles una historia. Hay dos sujetos que hacen parte de una misma iglesia. Uno se llama Pedro y generalmente, ¿cómo se llama el otro? Juan. Eso. Tenemos a Pedro y tenemos a Juan. Dos hombres de aproximadamente 30 años, cada uno con una esposa, está casado, tienen hijos y asisten a la misma iglesia. Llevan muchos años asistiendo a la misma iglesia. Y resulta que un día, un lunes por la mañana, a Pedro se le ocurre invitar a Juan para salir a caminar en la mañana. Y resulta que esa caminata en la mañana de ese lunes resultó tan buena, tan benéfica para los dos porque conversaron, se expresaron, se dieron consejos mutuos, compartieron tiempo como hermanos Pedro y Juan, y esa salida terminó institucionalizándose. No había lunes en la mañana en que Pedro y Juan no se encontraran para salir a caminar, a conversar. Generalmente hablaban del partido de fútbol porque les gustaban los deportes, en fin. Pero en la mañana de un lunes en particular, la conversación cambió drásticamente. Ya no hablaron de fútbol, de sus gustos, de los libros que habían leído, del clima, que es generalmente sobre lo que uno habla, sino que ese día a Juan se le ocurrió contarle a Pedro un par de inconformidades que él tenía por cierto funcionamiento de las cosas en la iglesia. Pedro se sentó en la cafetería y simplemente guardó silencio y escuchó a Juan. A Juan quejarse porque hubo un hermano que el fin de semana anterior no lo saludó cuando entró con su familia a la iglesia. Se quejó después de la alabanza porque al parecer Juan sentía que eran canciones demasiado antiguas y él quería una música más moderna, más movida, más llamativa. Le molestó a Juan el domingo pasado, bueno, en realidad le molestaba de hace muchos domingos atrás, que en la iglesia hayan tomado la decisión de cenar con zumo de uvas y no con vino, porque a él le gustaba el vino. Y Juan le dijo: Pedro, la verdad también es que los sermones del predicador, del pastor, ya no me llaman la atención, ya no me mueven. Y después de una y otra y otra y otra queja, Juan terminó diciendo: Pedro, hermano, la verdad es que mi familia y yo nos vamos a retirar de la iglesia. Ya no nos sentimos bien, ya no sentimos que las cosas nos emocionen, que las cosas sean como nos gustaban antes, y creo que nos vamos a ir para otra iglesia. Y Pedro simplemente guardó silencio. Lo interesante de esta historia, hermanos, es que es una historia más común de lo que nosotros nos imaginamos. Ocurre en todas las iglesias del mundo, incluyendo la nuestra. Yo quiero invitarlos para que hoy nos despojemos un poquito de la vergüenza y aceptemos las cosas que verdaderamente pasan en la iglesia del Señor. Entender que la iglesia no es un museo de santos,
sino que la iglesia es como una suerte de hospital en el que todos estamos enfermos espiritualmente y necesitamos ríos de agua viva, apoyo para la lucha con el pecado, discipulado para nuestra santificación, guía para saber cuáles son los dones que Dios nos ha dado. En fin, la iglesia no es un lugar perfecto. Pero para nosotros hablar qué significa ser miembros de la iglesia, tenemos que determinar ciertos aspectos que la Biblia hace que resalten a la luz. ¿Quién es miembro verdaderamente de la iglesia? Porque este sermón no aplica para todos los que me están escuchando esta mañana, ni quienes vean el video después. Tal vez algunos sí, tal vez otros no. Pero este sermón aplica solamente para los miembros de la iglesia. Y los miembros de la iglesia no son necesariamente las personas que han asistido o que asisten a la iglesia. Voy a ahondar en esto. ¿Qué es un miembro de la iglesia primero? Un miembro de la iglesia es una persona salva, es decir, alguien que ha recibido a Jesús como el Salvador y aquel que perdona sus pecados, le ha entregado su vida, ha dejado todo atrás y que su vida ha sido transformada por su encuentro personal con Cristo y su acto de sacrificio en la cruz por sus pecados. Entonces, un miembro de la iglesia es una persona salva que se identifica con una congregación local y se compromete con ella. Atención con esto, se compromete con ella ejerciendo sus dones para honrar a Dios, servir a los hermanos y seguir modelos santos de asistencia, ofrenda, amor y servicio. Creo que se compone de dos cosas muy importantes: ser salvo y comprometerse con la iglesia en el servicio a Dios y en el servicio a los hermanos. En 1 Corintios 12, Pablo ejemplifica la iglesia como un cuerpo que está compuesto por muchos miembros. Ustedes eso lo saben. Como en un cuerpo tenemos varios miembros, manos, pies, ojos, orejas, en fin, todos cumplen funciones trascendentales, fundamentales. Así sucede en la iglesia. Cada miembro tiene una función específica. Así que si usted ha pasado años en la vida asistiendo en la iglesia sin ejercer sus dones, yo lo invito para que reflexionen esta mañana a ver cuál es el papel que usted está cumpliendo en la congregación como miembro de un cuerpo de Cristo. Ojo, también estoy hablando a los jóvenes, a las jovencitas, a los más pequeños y a los más grandes incluso, a los ancianos, aquellos que puedan creer que como ya están viejos, ya pueden sentarse para que los atiendan. Bueno, en cierta medida sí, podemos tener un trato especial con ellos, pero eso no significa que dejen de ejercer sus dones, su servicio dentro de la congregación. Y entonces cada uno cumple funciones específicas para el beneficio de esa colectividad cristiana que es la iglesia, a la cual Dios añade y de la cual Dios quita personas según su perfecta voluntad. Entonces, el verdadero miembro de la iglesia, hermanos, siempre piensa en los demás, en el crecimiento espiritual de los otros, pero también está pendiente de su propio crecimiento espiritual. Entonces, como dice el autor Mark Dever, al cual voy a citar varias veces en esta mañana, la membresía es una responsabilidad permanente que nos involucra en la vida de los otros para los propósitos del evangelio. ¿Se han dado cuenta que ser miembro de la iglesia no significa venir y sentarme para recibir cosas para mi propio beneficio? Quedarme quieto esperando que los otros me atiendan. No es así. 1 Corintios 12, 26 y 27 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues
sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En ese sentido, iglesia, lo más común en las iglesias cristianas es que registran cifras muy altas de asistencia en comparación con cifras muy bajas de verdaderos miembros en la congregación. Es decir, puede existir iglesias de 1000 asistentes, pero que solamente tienen en realidad 50 o 60 miembros comprometidos que cumplen con estos y otros requisitos de los cuales les voy a hablar. No se trata tanto de requisitos, se trata de privilegios. Porque hoy aprenderemos que servir, que ser el último, que darse por el otro, que pensar primero en la necesidad del otro antes que en la mía es un verdadero privilegio derivado del gozo de la salvación y no una obligación, como si este fuera un trabajo o un club social. ¿Por qué pasa esto? Porque el resto de las personas, fuera de los 50 o 60 miembros, digamos, de una iglesia de 1000 asistentes, el resto de esas personas solo asisten a la iglesia para beneficiarse a sí mismos, así sea espiritualmente, pero nunca se comprometen con el cuerpo de Cristo. Nunca he conocido un rebaño cuyas ovejas se despiden el domingo, se van a pastar en lugares diferentes y 8 días se vuelven a reunir para ser pastoreados por su pastor. Esas cosas no suceden. Y me pregunto, entonces, ¿por qué sucede en la iglesia de Cristo? No es común que alguno de los miembros de nuestro cuerpo funcione solamente 3 horas a la semana, de 10 a 1 de la tarde los domingos. Y entonces supongamos que mi pie derecho deja de funcionar el resto de la semana. Esas cosas no suceden, excepto en casos excepcionales con una enfermedad específica. Entonces, ¿por qué sí ocurre en la iglesia de Cristo? Si eres miembro de la iglesia, si te consideras miembro de la iglesia, entonces nunca dejas de pensar en ella, ni de mañana, ni de tarde, ni de noche. Te esfuerzas, oras, sirves, velas por los demás sin esperar nada a cambio. No esperas siquiera que te digan felicitaciones para Daniel, felicitaciones para Jaime, que ha servido, que se encarga de la transmisión, que se encarga del sermón, que se encarga de la visitación. Empezando porque no es un servicio únicamente para los hermanos, sino que es un servicio para Dios. Es un orden irregular dentro de la congregación pensar que servimos esperando algo a cambio. Ustedes dirán, pero ¿por qué alguien nos recuerda eso si eso es obvio? Porque engañoso es el corazón. Y el corazón constantemente está esperando que nos adulen, que lo adulen, ¿cierto? Que lo exalten, que reconozcan el trabajo que ha hecho, como cuando un jefe en el trabajo se acerca y te dice, Daniel, hiciste muy bien esto, y uno, claro, se infla, hiciste las cosas bien. En la iglesia del Señor creo que eso es positivo. Cuando alguien se acerca y yo le digo, Jaime, gracias hermano por el servicio de esta semana, pero él no está esperando eso, no es el todo de su servicio, su corazón está concentrado en servir. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ser miembro de la iglesia, entonces, es tener el respaldo de un grupo de personas, un grupo de hermanos desde el momento de mi salvación al tiempo que voy apoyando a los otros también desde el momento de su salvación. El miembro real se piensa, atención a esto, el miembro real de la iglesia se piensa, se imagina, se concibe a sí mismo y casi siempre, aunque les parezca extremo, casi siempre planea las cosas importantes de su vida, teniendo en cuenta su participación en la iglesia. Pero ¿qué decir
de aquellas personas que solamente asisten y no sirven, de aquellas personas que solamente reclaman atención, que se limitan a recibir y que se privan de dar. ¿Qué decir de esos simples asistentes que nunca se comprometen y conciben la iglesia como un punto más en su agenda semanal? Pues hay personas que solo aparecen periódicamente y eso las convierte en asistentes de los cuales la iglesia no puede dar evidencia espiritual. Es decir, son personas que llegan esporádicamente a la iglesia y por lo tanto la iglesia no puede decir si son verdaderos salvos o no. Es justo entonces que entendamos que la iglesia no está hecha de experiencias individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que vienen y solamente piensan en recibir su unción, en sentirse bien, en que el sermón les agrade. No se trata de experiencias individuales. La iglesia está conformada por experiencias espirituales colectivas porque somos un cuerpo. Se experimenta la comunión y en la realidad la iglesia se fundamenta en esa experiencia de múltiples personas que tienen múltiples pensamientos y múltiples formas de ser que muchas veces no nos agradan y sin embargo seguimos un mismo objetivo, tenemos un mismo sentir, honramos a un mismo Dios. Primero de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Soy miembro de la iglesia de Cristo cuando adquiero un entendimiento profundo de lo que significa ser parte de ese pueblo. Y cuando adquiero un entendimiento profundo de quién es Dios, su naturaleza, sus cualidades, todas estas virtudes de Dios, entonces el individualismo desaparece y, como dice la canción, comenzamos a entender que la vida se comparte y que vivir para uno mismo es perderse de la mejor parte. Entonces quiero darles 5 rasgos de los verdaderos creyentes de la iglesia, de manera que al final de este sermón usted se evalúe y reconsidere cuál ha sido su papel dentro de la congregación desde el tiempo en que asiste a la iglesia. Y en primer lugar, quiero decir que un miembro, en primer lugar, es diligente. ¿Qué quiere decir diligencia? Quiero primero ilustrarles algo. Aquí en Llano Grande existe el Club Campestre Llano Grande. Quienes hayan ido se habrán dado cuenta que es un lugar realmente precioso. El Club Llano Grande es un club de personas generalmente adineradas que pagan una mensualidad, o sea, una membresía, y tienen derecho a entrar entre semana y los fines de semana para disfrutar de la cancha de golf, de la cancha de tenis, de las piscinas, del sauna, de los eventos. Los teatros están dispuestos para sus fiestas familiares y generalmente está compuesta por políticos, personas prestantes que llegan allá para ser atendidos. Pero el significado de la membresía en la iglesia es muy diferente al significado de la membresía en un club social. El club está hecho para pagar de manera que yo pueda recibir beneficios. En la iglesia uno está hecho para dar tanto ofrendas, por ejemplo, económicas, como para dar mi vida, mi servicio, mi tiempo y servir sin titubear y sin esperar algo en retribución. Dar cuantiosas cantidades de ofrenda en dinero no hace a nadie más miembro que otro. De manera que si su motivación ha sido venir, dar ofrendas para ser servido, está equivocado.
Hay quienes creen que pueden gozar de privilegios porque ofrendan, y ese es un gran error. Hay quienes ofrendan mucho, pero nunca mueven un solo dedo por un hermano, ni para servir, ni para ministrar, ni para visitar, ni para orar. Y creo que el modelo del verdadero cristiano que la Biblia nos ejemplifica en innumerables ocasiones habla de hombres y de mujeres que sirven mucho aunque tengan poco para dar. Y lo poco que dan, lo dan porque es todo lo que tienen para dar. Quiero que ustedes entiendan que quienes dan para luego recibir profesan un modelo de membresía que no es bíblico. Quienes creen entonces que la iglesia es un club social están muy desenfocados. Tienen una idea de membresía errada, creada por los hombres, para los hombres y mantenida por los hombres. Ser miembro de la iglesia supone entonces ser diligente en dar y no tanto apresurarnos para recibir. Ser diligente en participar y en dar sin esperar nada a cambio. El verdadero miembro sirve sin pensar, ve el servicio y ve la entrega dentro y fuera de la congregación como una oportunidad santa y no tanto como un sacrificio que le incomoda. Thomas Rainer dice lo siguiente: todos los que somos miembros en la iglesia deberíamos tener una función en ella. El concepto de un miembro inactivo en la iglesia es una contradicción de términos. Bíblicamente no puede existir. De manera que si usted se considera miembro, pero no hace nada, no es miembro. Debo decírselo. La Biblia es clara con eso. Los ejemplos de las cartas paulinas en el Nuevo Testamento. ¿A quiénes están dirigidas esas cartas? ¿A miembros de la Iglesia Universal? Sí, pero generalmente están dirigidas a iglesias locales que tienen problemas de iglesias locales. Y Pablo en el Nuevo Testamento exhorta a la acción, al amor por los otros, a obrar como parte de un cuerpo. De manera que es contradictorio. No existen miembros de la iglesia local y universal que no actúen. ¿Recuerdan que Santiago dijo que la fe sin obras es una fe muerta? Bueno, es necesario apelar a los dones y las capacidades, porque aunque le cueste reconocerlo y creerlo, usted, ahí donde está sentado, tiene dones, tiene capacidades que Dios le ha dado. Que no lo quiera descubrir es una cosa muy distinta. Yo los invito casi que para que con un ánimo juvenil doblen rodilla y le pregunten: Dios, ¿cuál es el talento que me has dado? Servir, listo. Dios le dio un talento a una persona para hacer un café muy delicioso. Amén. Esa es su forma de servir. Dios le dio un talento especial para hacer aseo. Amén. Úselo. Dios le dio un talento especial para evangelizar, para los niños, para la música. Utilícelo entonces. Poner en práctica, ser diligente, servir, darse por los otros, trabajar, todos son sinónimos que describen el verdadero miembro del cuerpo de Cristo. Pero es que estamos en tiempo de pandemia. ¿Cómo puedo ayudar? Comuníquese, llame, escriba por WhatsApp, pregunte: hermanos, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Hay tantas necesidades en la iglesia local que ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo voy a contar una infidencia. Aquí semanalmente nos reunimos los líderes, generalmente, no aquí en la iglesia, pero por estos días virtualmente. No saben cuán abrumados terminamos nuestras reuniones viendo todo lo que hay para hacer. Entonces sí, hay campo para sembrar, si hay campo para regar, si hay campo para recoger, si hay un campo de acción en la iglesia local. Quiero leerles un fragmento .
de este libro titulado Soy miembro de la iglesia de Tom Rainer, que dice, hay un fragmento que dice así: soy miembro de la iglesia. Me agrada la metáfora de ser miembro. No es lo mismo que ser miembro de una organización cívica o de un club social. Según 1 Corintios 12, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Como soy parte del cuerpo de Cristo, debo tener una función: ojo, oreja o mano. Como miembro diligente, con una función en particular, me comprometo a dar, a servir, a ministrar, a evangelizar, a estudiar. Procuraré ser de bendición a los demás. Recordaré que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Quiero avanzar. Entonces, en primer lugar, un miembro verdadero de la iglesia es un miembro diligente para servir. En segundo lugar, un miembro procura la unidad. Procura la unidad, y quiero que me presten mucha atención, hermanos. Juan 13:35 dice: en esto conocemos todos que sois mis discípulos, conocéis, si tuviereis amor los unos por los otros. Qué contradictoria resulta una iglesia en la que hay personas que juzgan, que critican y chismosean. Ojo, esto no solamente ocurre en las cafeterías, ocurre en la iglesia de Cristo. ¿Qué clase de testimonio nosotros le daríamos al mundo si todas nuestras conversaciones sobre los demás miembros de la iglesia fueran publicadas en las redes sociales? Dios no solo quiere, sino que exige que seamos personas que alimentan la unidad y que además previenen la división. Que nunca te recuerden como aquel miembro, como aquella persona que creó conflictos y discusiones dentro de la iglesia o que se quejó continuamente de los hermanos. Es un verdadero escándalo cuando, por ejemplo, recuerdo esta anécdota. Una vez estaba jugando el América de Cali y le hicieron falta a un jugador del América de Cali cerca del arco del equipo oponente. Iban a cobrar tiro libre y dos jugadores del América de Cali se pusieron a pelear, se fueron a los puños para ver, porque uno decía que él tenía que cobrar y el otro decía que no, que él iba a cobrar el tiro libre. Lo recuerdo muy bien. Y eso es un escándalo porque se supone que son miembros del mismo equipo, que se apoyan, que se respetan y que se entienden. Y eso fue un escándalo en el mundo del deporte nacional ese día. Y yo me pregunto, ¿por qué no nos escandalizamos cuando sucede lo mismo en la iglesia de Cristo? Cuando hay conflictos tan profundos y cuando decimos cosas tan hirientes a espaldas del hermano. Si no trabajamos juntos, la iglesia, se debilita. No se trata de que todos estemos de acuerdo. Ojo con eso. No se trata de que todos estemos de acuerdo. Eso difícilmente podrá ocurrir un día en la vida. Pero se trata de amarnos y de mantener la unidad a pesar de las diferencias, o más bien, aún en las diferencias. Se trata de amar incondicionalmente a los hermanos y de sacrificar mis propias preferencias en bienestar de la unidad. Efesios 4 del 1 al 3 dice: yo pues creo en el Señor, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Que en la iglesia, desde los niños hasta los ancianos, anulemos de una vez por todas el chisme, el rumor o cualquier otra información que no edifique a la iglesia. Piensen antes de replicar información dudosa sobre un hermano de la iglesia y reprendan con suavidad, si es necesario, a quienes lo estén haciendo. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. No habrá unidad en la iglesia mientras haya personas con corazones que no quieren perdonar, que se niegan a perdonar. Es muy común que haya personas dentro de la congregación que están heridas u ofendidas por otros hermanos de la congregación o con otros hermanos de la congregación y que no han perdonado por algo que hicieron y que el otro ni siquiera se dio cuenta que hizo. A veces sucede así, son malas interpretaciones, malos entendidos. Entonces, este tipo de personas no han entendido que la iglesia está llena de cristianos con errores, con pecados y con luchas. Hago un llamado al perdón, a la tolerancia, al entendimiento. Y hago un llamado para que esta iglesia por lo menos sea una iglesia despojada de chismes, de rumores que no convienen al cuerpo de Cristo. En primer lugar, un miembro que es diligente. En segundo lugar, un miembro procura la unidad. En tercer lugar, un miembro no impone sus preferencias y deseos. Y bueno, también quiero ser muy claro en este punto. Había una vez dos niños jugando en la playa, dos hermanitos, una familia que fue a un paseo de mar. Y estos dos pequeñitos se fueron a la arena con baldecitos y palas a hacer un castillo de arena. El papá los miraba ahí de lejitos. Y entonces crearon la base y ahora están montando las torres, pero se pusieron a pelear porque uno decía que la torre debía ir en este punto y el otro decía que la torrecita debía ir en este punto. Y después se pusieron a pelear porque el uno decía que el camino para los carritos debía ir por la derecha del castillo de arena y el otro por la izquierda del castillo de arena. Ustedes dirán, esas cosas no ocurren. Los que son padres me dirán, esas cosas sí ocurren. Los niños pelean por saber por dónde va el caminito, dónde se pone la torrecita del castillo de arena, quién utiliza primero el balón o la bicicleta, porque el uno se puso las medias del otro. Y entonces hay cristianos que actúan a veces como niños fastidiosos, que quieren todo a su manera. Tal vez no hacen pataletas ni se tiran en el piso en medio de la iglesia moviendo los pies y gritando, pero les falta poco para hacerlo. Un miembro verdadero no impone sus caprichos a la congregación, porque la congregación es una congregación de Cristo comprada por precio de sangre, no es la congregación de los hombres. Está ahí para servir al prójimo, para satisfacer las necesidades de los demás, para dar, para sacrificarse. La actitud infantil de los cristianos se remonta a los tiempos de Jesús. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión que narra la Biblia cuando los discípulos estaban discutiendo para ver quién era el más importante de todos? Y uno dice, qué absurdo, qué infantiles, no. Entonces Jesús se sentó y los llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Pensamos, qué vanidosos e infantiles eran los discípulos, increíble, teniendo a Jesús ahí, escuchándolo, siguiéndolo, estaban discutiendo por quién era el más importante, o por quién iba a ocupar su lugar después de que él muriera, o quién sabe qué otras cosas,
Pero yo les digo, alce la mano aquí, o los que me están viendo por medio de la transmisión, alce la mano aquel que no se haya visto invadido por un sentimiento de orgullo dentro de la iglesia. ¿Sabían que la palabra siervo y la palabra y el verbo servir aparecen más de 100 veces en el Nuevo Testamento? ¿Qué quiere decirnos ese dato? Pues Dios está diciéndonos algo, nos está llamando a tomar una actitud de servicio y no de arrogancia dentro de la iglesia. Pero hay personas que no soportan que en la iglesia las cosas se hagan como ellos no quieren. O mejor, hay personas que no soportan que en la iglesia se hagan las cosas como ellos no quieren que se hagan. Siempre quieren salirse con la suya y son personas llevadas de su parecer. Entonces encontramos personas que reclaman que haya un orden distinto en la ceremonia, sí, en el ritual de cada mañana. Y hay otros que piden que el ritual se haga de la misma manera. Hay unos que piden himnos antiguos para cantar y hay otros que piden música moderna. Unos dicen que debería cenarse con vino y otros que con jugo de uvas. Unos dicen que los jóvenes son demasiado inexpertos para servir, mientras otros expresan su inconformismo porque los ancianos ya están demasiado ancianos y son muy lentos para hablar, para predicar, para cantar. Incluso hay miembros de la iglesia, se supone que son miembros de la iglesia, que asisten solamente cuando va a predicar su predicador favorito. Otros se enojan porque los líderes no los visitan, pero nunca se detienen a pensar qué pruebas, duras pruebas, están atravesando esos líderes en sus hogares y en sus vidas personales. ¿Ustedes se imaginan una iglesia en la cual se le hiciera caso a todos los miembros? Yo les aseguro que sería el principio de la Tercera Guerra Mundial. Por eso, la iglesia debe ser dirigida como Dios manda y no como los miembros mandan. Una iglesia ha sido desde el principio y siempre será una institución. Pensemos en eso. No estamos en un lugar para que las cosas se hagan a nuestra manera. Estamos en un lugar en que las cosas deben hacerse a la manera de Dios, que es la manera bíblica. Y yo los invito incluso para que ustedes abran sus Biblias en casa y miren si en esta iglesia local, en el local bíblico Río Negro, las cosas se están haciendo de modos bíblicos, a la manera bíblica, según la palabra de Dios. Y si nos estamos equivocando, los invito para que nos convoquen al grupo de líderes y nos confronten y nos pregunten por qué estamos haciendo las cosas de una manera que la Biblia no manda. Un verdadero miembro no impone sus preferencias y sus deseos. En cuarto lugar, un miembro ora por sus líderes. En el último mes, le pregunto a cada uno de ustedes, en el último mes, ¿cuántas veces se ha detenido a pensar en las profundas luchas y pruebas que atraviesan los líderes de su iglesia? Ellos tienen esposas, ellos tienen hijos, sufren enfermedades, tienen escasez, se quedan sin dinero para mercar, para comer esta noche. Sufren de desánimo y sufren de tristeza también. Ellos también luchan con el pecado y aún así se despiertan todos los días, como lo hacen ustedes, pero con un agravante o con algo adicional. Se despiertan pensando en el sermón del domingo, en las canciones de la alabanza,
en el aseo de la iglesia, en la transmisión del servicio, en la escuela dominical, en las necesidades de los miembros que están en apuros, en el estado espiritual de los hermanos débiles, en el arriendo del local, en la preparación de la cena, en los problemas de ciertos miembros que necesitan ayuda, en los jóvenes que parece que se están apartando, en los que están enfermos, y todo eso sin contar su tiempo personal de estudio de la Biblia, su tiempo personal de oración, sus 8 o más horas de trabajo allá afuera, trabajo secular muchas veces, y piensan en el mercado, en sus preocupaciones por los medicamentos de los niños, en las cuentas. ¿Entienden ustedes la posición de un líder verdaderamente? Y yo quiero darles esta grandiosa afirmación que es un misterio para nadie. No es un misterio para nadie. Los líderes de su iglesia no son perfectos, se equivocan. Pero yo los invito para que se pongan en los zapatos de ellos, no que hagan lo que ellos hacen, porque Dios los ha puesto allí para servir con gozo y alegría, pero que se pongan en los zapatos de ellos y piensen por un día qué significaría solamente, por ejemplo, el hecho de pararse en un púlpito y predicar verdades que para uno mismo como predicador son como clavos calientes. Imagínense ustedes yo cómo me confronto diciéndole estos 5 puntos de un verdadero miembro de la iglesia. Porque yo soy el primero que me tengo que predicar y soy el primer culpable delante de Dios después de predicar. Voy a leerles otro fragmento de este libro que es muy diciente. Y es una historia en particular que ejemplifica un poco lo que acabo de narrarles. Y quiero que me presten atención, porque esta es una historia real, pero los nombres han sido modificados. Jueves por la mañana. El pastor Miguel tiene el calendario despejado ese día, algo extraño dado su ocupadísima agenda. En realidad no está tan libre. Ha preparado un tiempo para terminar su sermón del domingo. Tiene la Biblia abierta, el material de consulta en la mano, comienza a estudiar. Entonces suena el teléfono. Su ayudante le informa que hubo un accidente de tráfico y que una de las familias de la iglesia está herida. Las ambulancias ya se dirigen al hospital. Miguel deja su material de estudio sobre el escritorio y sube a su auto. Camino al hospital, su ayudante vuelve a llamarlo. Los 5 integrantes de la familia Gómez estaban en el auto. Ninguno está gravemente herido, salvo Pablo, esposo y padre de la familia. Su condición es grave, perdón. El pastor llega a la sala de urgencias. Acaban de comunicarle a la familia de Pablo que Pablo no sobrevivió. Ven a su pastor y corren hacia él llorando, impactados. Miguel está allí para consolarlos. Se queda con toda la familia durante 3 horas hasta estar seguro de que hay suficientes personas para apoyarlos y cuidar de ellos. Pasa por su casa para ver a su esposa y comer un sándwich. Ya es tarde. No está seguro de que pueda retomar la preparación de su sermón, aunque sabe que deberá hacerlo. Tiene que luchar contra el agotamiento emocional de la mañana y terminar el mensaje. Sin embargo, mientras entra a la iglesia, su ayudante le informa tímidamente que hay 2 personas que necesitan hablar con él. Consideran que es un tema urgente. Miguel se encuentra con los 2 hombres. Uno de ellos está encargado de la alabanza en la iglesia. No está conforme con su ministerio y está considerando renunciar. Miguel lo escucha durante 2 horas, lo consuela e intenta animarlo. La siguiente visita toma a Miguel por sorpresa. Jorge es uno de los principales líderes laicos de la iglesia. Miguel lo considera un amigo y una persona increíblemente vital para el cuerpo de líderes de la congregación. A Jorge le cuesta hablar. Dice: mi esposa está teniendo un amorío. No dice nada más durante 5 minutos. Solo llora desconsolado.
El pastor pasa más de 2 horas con Jorge, oran juntos y conversan sobre los pasos que darán. Ya son casi las 5 de la tarde de ese jueves. Miguel está demasiado agotado para retomar la predicación del domingo. En cambio, comienza a mirar la atestada carpeta de correos electrónicos recibidos por los miembros de la iglesia. Los pelos se le ponen de punta cuando reconoce uno de los remitentes, pero no puede evitar abrir el mensaje. Es de una de las personas más críticas de Miguel en la iglesia. Tiene 2 quejas. La primera es por algo que él dijo el domingo en su último sermón. La segunda es porque no fue a visitar ayer a la cuñada de la remitente que había tenido una cirugía ambulatoria. La mujer no es miembro de la iglesia y Miguel no sabía que iba a ser intervenida. El pastor cierra la computadora y se dirige lentamente a su auto. Volverá a pasar por su casa para comer algún bocado. Necesita ir a ver cómo está la familia Gómez después de la muerte de su padre y esposo. Se quedará un rato con ellos, pero deberá dejarlos antes de las 7:30 porque le han pedido hacer una oración de invocación por el partido de básquetbol de la secundaria local. Después del partido, muchos quieren hablar con él. Llega a su casa pasada las 9 de la noche. Entra en su pequeño estudio, cierra la puerta y comienza a llorar. ¿Por qué? Porque Pablo, el esposo y el padre de aquella familia, era su mejor amigo. Y solo entonces Miguel tiene tiempo para llorarlo. No había tenido tiempo en todo el día porque tenía que estar a cargo de la congregación. No hay mucho más por añadir aquí. Un verdadero miembro ora por sus líderes. Si usted no tiene esa práctica, yo lo invito para que cambie eso hoy mismo. Ore por sus líderes y usted va a ver cambios sustanciales en el efecto del ministerio que ejercen los líderes de la iglesia. Ore por, 1, los líderes y sus familias. Porque la iglesia dice que los líderes deben tener a sus familias en sujeción, porque si no pueden gobernar sus propios hogares, entonces ¿cómo podrán gobernar la iglesia de Cristo? ¿Saben ustedes el peso que eso significa? Oren en segundo lugar por su protección, porque como son líderes y sirven de manera poderosa, entonces son tentados de manera más profunda y el enemigo está atacándolos todos los días de la vida para arruinar su ministerio. Oren por su salud física y mental, porque no solamente cargan con sus problemas, sino que sus corazones y sus almas están cargados con los problemas del resto de los miembros de la iglesia. Y en quinto lugar, hermanos, un verdadero miembro valora el regalo de ser un miembro de la iglesia. Ser miembro de la iglesia significa que tenemos el privilegio de servir, de dar, de amar, de entregarnos por el otro, y no hacemos eso por obligación. Y si usted está sirviendo por obligación, deje de hacerlo, porque ese servicio delante de Dios no sirve para nada. Porque Él requiere corazones contritos y humillados y no ofrendas ostentosas. Yo mismo he caído en ese pecado. En este mismo local, hace muchos años, yo me encontraba a las 3 de la tarde todas las semanas barriendo y dentro de mí me preguntaba, pero ¿por qué no hay nadie aquí conmigo? Hasta que alguien me enseñó una canción. El hermano Sambo me enseñó, nos enseñó una vez en un campamento una canción que decía: hago todo sin quejarme, hago todo sin quejarme, hago todo sin quejarme, por amor a Jesús. Y yo canto eso y se me baja el orgullo.
A Dios no se le sirve por obligación, sino porque hay un fuego profundo de gratitud que se enciende en nuestro corazón en agradecimiento por aquel que ha sacado nuestras vidas del foso cenagoso del pecado y de la muerte. Cuando recibimos el don de la salvación, de inmediato nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es decir, que ser miembro de la iglesia es un don, un privilegio del que solo gozan los creyentes. Entonces, cuando hay gratitud por ser miembros de la iglesia, invertimos menos tiempo y fuerzas en ser negativos. El verdadero miembro de la iglesia debe estar siempre impulsado por un sentimiento de gratitud, de alabanza, como queriendo corresponderle a Dios por todo lo que ha hecho por él. Por eso, el servicio dentro de la iglesia es un privilegio más que una obligación y debe hacerse con alegría. ¿Cuántos de ustedes en el último año se han acercado para preguntar en qué área de la iglesia pueden servir? El miembro bíblicamente enfocado es aquel que ve en cada situación una oportunidad. Por ejemplo, miren a su alrededor, aquí los que estamos en la iglesia. Miren cualquier situación, cualquier oportunidad de servir. A ver, hagan el ejercicio. ¿Quién levanta la mano primero? Alguien, ¿cierto? Por ejemplo, detrás de Don Jairo hay un tablero por pegar, ¿cierto? Por ejemplo, la pantalla está por correrse porque se nos sale el foco, ¿cierto? Cosas sencillas, cosas muy elementales que ayudan para el perfecto funcionamiento de la iglesia. Quien hace el aseo, quien lava los platos, quien compra el FAB, quien llama a un líder para animarlo, a un hermano para animarlo, a un líder para animarlo. Hay tantas oportunidades de servicio, hermanos, tantas, pero tantas. De manera que los invito para que tomemos esa actitud de servir y no simplemente de ser servidos. Un miembro debe gozarse por ser el último. No debe estar siempre pensando en buscar su propio beneficio y salirse con la suya, porque hemos sido llamados a servir y no a ser servidos. Porque hay una gran bienaventuranza en ser el último, aunque el mundo diga lo contrario. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino a ser servido y dar su vida en rescate por muchos. Quiero que ustedes recuerden esto, que como iglesia recordemos esto. Un miembro es diligente, un miembro procura la unidad, un miembro no impone sus preferencias y deseos, un miembro ora por sus líderes y un miembro valora el regalo de ser miembro. Tome esos 5 puntos con todos los detalles que cada uno comporta y haga una evaluación personal de su papel en la iglesia. Es que yo soy niño y los niños no sirven. ¿Quién dijo? Yo tengo solamente 15 años y ya, y creo que mi papel es quedarme sentado. ¿Quién dijo? La Biblia dice: no tomes en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los otros en amor, conducta, prudencia. Y aún los ancianos también, aún los que tienen enfermedades pueden hacer algo. Por ejemplo, hay personas que dicen: mi llamado es a orar. Y todos los días doblan rodillas, a veces horas enteras, para orar por los miembros de la iglesia. Ya está cumpliendo su papel. El uno ora, el otro predica, el otro evangeliza, el otro discipula, el otro dirige líderes. ¿Se imaginan si todo funcionara así? Si todos ejerciéramos nuestro ministerio. Pero la iglesia de Cristo no crece
porque en una iglesia de 70 personas sirven 7. En una iglesia de 1000 sirven 30 o 40. No se puede soportar, sobre todo en iglesias en las que no tenemos siervos que sirven de tiempo completo. En nuestra congregación, aquí en el local bíblico Río Negro, hablemos de nuestro contexto. Solo una persona sirve y de medio tiempo es Jaime. Medio tiempo remunerado, sí, porque es el trabajo más pesado de todos y porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, que además recibe poco. Y el resto de los líderes trabajamos, pero servimos en nuestro tiempo, entre comillas, libres, que a veces ese tiempo libre son los miércoles a las 10 de la noche aquí en esta iglesia resolviendo problemas de algunos miembros. No me estoy quejando, quiero que entiendan la realidad de la vida en la iglesia, de ser parte de una comunidad. Quisiéramos ser como las iglesias centenarias y milenarias, bueno, centenarias más bien, que tienen instituciones bien conformadas, que tienen cuerpos ministeriales muy profundos, que tienen iglesias con 3 y 4 servicios al día con capacidad para 2 y 3,000 personas y que tienen estándares de evangelización, estándares de discipulado sumamente ordenados, para los cuales ser miembros, las personas para ser miembros de esas iglesias tienen que cumplir requisitos verdaderamente altos, pero bíblicos. Y hay procesos profundos de inmersión en la membresía de la iglesia. Creo que Keren y Lucho nos pueden dar testimonio de eso, como algunas iglesias funcionan en Estados Unidos, por ejemplo. Los latinos somos más desparpajados, somos más tranquilos y relajados, pero mi llamado es a pensar en lo que hay detrás de todo esto, de la fachada, y no lo digo en términos malos, de la fachada, es decir, de lo que pasa aquí el domingo, hay muchas cosas debajo. Es como un océano de dificultades, de problemas, de oportunidades, de servicios también. Yo les pido que abran su corazón y se dejen realmente confrontar por Dios frente a esta verdad. Señor, solo queremos ser una iglesia sencilla, humilde, noble y santa. Y solo te pido que confrontes a cada hermano y que esta iglesia pase de las brasas a las llamas en lo que a la membresía y al servicio dentro de la congregación se refiere. Que cada uno tome su papel, que cada uno tome su papel de varón y de mujer verdadera en términos bíblicos y dé lo mejor de sí por la congregación. De lo contrario, nos moriremos pensando que la iglesia es un club social en el cual nos tienen que servir y nos tienen que atender. Señor, que cuando estemos frente a ti en el reino de los cielos, nos digas, buen siervo fiel, y que de tu boca nos salgan otras palabras, Señor, por la actitud que tomamos con la congregación durante el tiempo que nos congregamos. Amén. Gracias, iglesia.